Buenas tardes, mis estimados estudiantes, saludos, espero se encuentren bien, que comenzando con el ciclo de nuestra clase. Para el día de hoy tenemos la clase correspondiente a la número 5 de Derecho Procesal Civil 1, Teoría General del Proceso, en el cual vamos a estar explicando hoy lo que son las partes. Vamos a hacer unas definiciones, o al menos una definición muy concreta y lógica en relación a lo que es las partes, su posición en el proceso, es decir, cómo participan, cómo de alguna forma tienen algún tipo de concordancia en su proceso, en su participación, la capacidad para ser parte, una capacidad para procesar que pueda tener esa parte, las litis consorcio, que es la litis consorcio, su clasificación. Vamos a ver la forma activa y pasiva de estas partes, las partes mixtas, lo que es la parte de lo facultativo y lo voluntario, así como lo necesario en cuanto a la sucesión y sustitución procesal. Mi nombre es Ober José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario, penitenciarista también de profesión, en la cual vamos a iniciar en el día de hoy la clase correspondiente al tema número 5, relacionado o dedicado a las partes. Sean bienvenidos todos presentes por acá. En el proceso intervienen, como nosotros lo hemos indicado ya, y ustedes deben de más o menos tener ya conocimiento de que intervienen dos partes, ¿no? Una que pretende, de alguna forma, en nombre propio o en cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal y se llama parte actora. Y la otra frente a la cual esa actuación es exigida y se llama parte demandada. Una pretende y la otra exige, ¿no? Las partes son entonces, en este sentido, lo que es las columnas primarias que sostienen un proceso en donde se inicia la acción y la otra responde, ¿no? Acepta, se modifica o se enfrenta a la pretensión. Todo ello como consecuencia del principio de la contradicción. En este sentido, podemos referir a estas partes que son los más interesados cuando actúan en un procedimiento, sobre todo en esta área que nos corresponde a nosotros, que es el área civil, ¿no? Y todo nos estamos refiriendo, por supuesto, en su mayoría a la norma adjetiva, en este sentido el Código de Procedimiento Civil venezolano. En consecuencia, se define entonces la parte como se indica que la parte es aquel nombre propio o en cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal y aquel respecto del cual se formula una pretensión. Se dice que tiene de alguna forma esta parte, calidad de parte, aquel que como actor o demandado pide la intervención de los órganos jurisdiccionales para que se le proteja una situación jurídica, siendo que las partes polarizan los intereses, su objeto de la discusión y planteamiento en un proceso. La posición que ocupan estas partes en el proceso. Aquí lo vamos a indicar que la posición que ocupan estas partes en el proceso en cuanto a la parte actora y la parte demandada. Toda vez que la primera inicia la acción, ¿sí? Es decir, la parte actora, en cuanto que la segunda, que sería la demandada, la parte demandada, responde, acepta, modifica o se enfrenta a las pretensiones de la parte actora. Esta posición no siempre es fija en un proceso, por cuanto en la reconvención, por ejemplo, el demandado
reconviene adoptar la posición de actor y el demandante la del demandado reconvenido. Entonces no es una forma expresa. Pero bueno, por lo menos ya teniendo claro lo que es la parte actora y la parte demandante, en este sentido, es decir, la posición que ocupan durante este proceso que van de alguna forma a llevar a que se pretenda un derecho sobre alguna cosa, ¿no? Y que por supuesto el resultado va a ser una sentencia por el órgano jurisdiccional, ya que de alguna forma movió o puso en movimiento el órgano jurisdiccional para que le dé una respuesta en relación a un derecho que se presume se ha violentado o se ha transgredido, vamos a llamarlo de esa forma, para que no suene tampoco tan grotesco, pero esa es la realidad. Una pretensión y lo que se busca en esa pretensión de alguna forma resarcir ese daño, ¿no? Bien sea en parte pecuniaria o de alguna forma de interés similar. Durante el proceso, entonces, vemos que existe una multiformidad de posiciones, apelante y apelado, recurrente y recurrido, ejecutante y ejecutado, querellante y querellado, lo que da idea más o menos a una mutuación impuesta en el juego dialéctico de este proceso, pero que al final estamos hablando de la misma situación de la parte actora, que es la parte que demanda, y el demandado como tal, que es la persona que se va a someter a todo ese proceso, el cual tiene la mera situación de probar toda esa situación o de desvirtuar todo lo que se le está de alguna forma señalando, ¿no? O demandando de la pretensión que realiza la parte actora. ¿Quiénes pueden ser parte en el proceso? Bueno, tenemos la capacidad para ser parte. Se entiende por capacidad para ser parte, porque para ser parte tiene que tener una capacidad, ¿no? Una capacidad en todos los sentidos, jurídica, mental y en todos los sentidos que indica nuestro código de procedimiento civil. Entonces tenemos que tener una buena capacidad para nosotros poder ejercer una acción, ¿sí? o una demanda en este sentido, que es lo que estamos viendo acá. Y se entiende por capacidad para ser parte la actitud que tiene toda persona, bien sea natural o jurídica, para ser demandante o demandado en un proceso. Parece que hay varios roles durante un proceso. El que demanda, el que demanda y el demandado. Es decir, que la persona que demanda, ¿sí?, es llamada la parte actora y la parte demandada es la parte que se va a someter a todo este proceso, ¿no? De alguna forma a desvirtuar o desechar, vamos a llamarlo así, todas esas pretensiones de las cuales la parte actora quiere probar, vamos a llamarlo así, para resarcir su derecho, que de alguna forma se vulneró, de alguna forma se violentó y por supuesto quiere de alguna medida, con una medida, moviendo lo que es el aparataje judicial, el órgano jurisdiccional, para que le dé una decisión a favor y se cumplan los términos establecidos en esa sentencia, ¿no?, que ya será la parte final. Personas con capacidad para ser parte. Tanto las personas naturales y jurídicas pueden ser parte en el proceso. Puede ser, muchachos, que entendemos como personas naturales nosotros mismos como seres humanos. Ya por la esencia de nosotros ser seres humanos, ya tenemos esa capacidad de ser parte, ¿no?, durante un proceso. Siempre y cuando, por supuesto, tenga la capacidad adecuada y que nos confiere, por supuesto, o nos embiste el código
En este caso, el Código de Procedimiento Civil, establecido en nuestra normativa legal venezolana. De esta forma, también la parte jurídica, bien sea que nosotros representemos a una empresa que tiene algún tipo de cualidad jurídica, una asociación, alguna institución, ¿no? A nombre de esa institución de forma jurídica. Pero en principio, muchachos, las dos partes pueden ser intervinientes durante un proceso. Es decir, por eso que las dos partes, tanto personas natural como personas jurídicas, pueden ser parte en un proceso, siempre y cuando se respete el juego de las normativas legales. Las personas naturales, como hemos indicado, por el solo hecho de la existencia, tienen derecho a ser parte en el proceso, nada más por ser seres humanos. Nosotros tenemos ya la particularidad de ser parte en un proceso. Y debido a toda persona puede intervenir como parte en un proceso, salvo los incapaces por razones de edad o de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de algún modo, algún impedimento, ¿no? Que obstruya, vamos a llamarlo de esa forma, a la persona a intervenir en un proceso, bien sea una enfermedad muy grave y terminal que no se podría someter a un proceso de esta naturaleza. Y lo que son los dementes o los locos, vamos a llamarlo así, los crazy, que por supuesto estarían fuera de este orden para pretender realizar una demanda, ¿no? Por algún hecho fortuito. Sin embargo, hay excepciones normativas que también las vamos a revisar más adelante en el transcurso de nuestra clase. Pero en principio están esas personas que tienen algún tipo de enfermedad, sobre todo las que mencioné, las personas con enfermedad mental y los que son menores de edad, que de alguna forma tienen que ser representados por un mayor de edad. En este caso sería, por supuesto, al cual tenga la custodia, alguna tutela o que sea su apoderado judicial. Entonces, muchachos, se entiende esta parte de que tienen que ser o tener esa capacidad, ¿no? Esas personas naturales. Y entonces la limitante es que estas personas sean dementes, que estas personas sean menores de edad y que de alguna forma sean incapaces. Por otra parte, tenemos lo que son las personas jurídicas debidamente constituidas, tal cual como lo hemos indicado, como los cuerpos de entidad pública, los que están referidos a la nación o del Estado, los municipios, a lo que es la iglesia, las universidades nacionales y las entidades de carácter privado como asociaciones civiles o mercantiles. A esto nos estamos refiriendo a las personas jurídicas en este sentido, quienes de alguna forma tienen un apoderado o una persona que los represente en un juicio y durante ese proceso, sobre todo los abogados. Para eso también tenemos que tener, para esa situación o todo ese emprendimiento que se inicia durante ese proceso, tenemos que tener una capacidad procesar como parte, ¿sí? Una capacidad de procesar, ya que la persona, por el simple hecho de su nacimiento, como habíamos indicado, tiene una capacidad para ser parte, como también puede y tienen capacidad para ser parte las personas jurídicas, como les indiqué. Es decir, que tanto las personas naturales como jurídicas tienen una actitud para ser demandante y demandado. Es decir, que están de alguna forma sometidas o vamos a llamarlo así, susceptibles de esa situación, de ser demandado o demandante para realizar alguna pretensión. Y para eso se necesita una actitud para actuar en juicio como parte o un tercero que también en este sentido, que es lo que se llama una capacidad procesal. La capacidad procesal entonces se refiere, mi estimado muchachos, jóvenes, estudiantes, todos, compañeros, la capacidad procesal se refiere sobre todo a lo que es la facultad de comparecer en juicio por sí mismo
o por medio de apoderados o representante legal. Según el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, al cual hemos ya hecho referencia a muchas consultas, establece que son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley, es decir, los menores de edad, los incapaces, entre otras circunstancias, siempre y cuando velen por sus derechos, ¿no? Parece que estas pretensiones, lo que se busca siempre todo en la decisión y en todas esas controversias, es buscar la verdad procesal. La verdad procesal, que es la que el juez de alguna forma nos va a decir a nosotros si se cumplieron con todos los requisitos o los formalismos establecidos en el Código Procesal Civil. Y por supuesto esta norma adjetiva que de alguna forma regula este procedimiento civil de pretensiones, de demanda y de acciones. También se requiere que esta disposición, que la persona pueda comparecer, por supuesto, en juicio por sí misma o mediante un apoderado, como le estamos indicando, y que por lo menos un menor, bueno, en el caso de menor tiene que estar representado, ¿no? Y por sí misma mediante un apoderado. La persona tiene que estar representada lógicamente por un apoderado, que esa persona debe ser de forma legítima, o sea, que tiene que constituir un poder, tener todas las normativas legales y todos los requerimientos que le exige el código, ¿no? El Código de Procedimiento Civil. Por lo que un menor puede tener entonces legitimidad como titular de un derecho, pero carece de capacidad para comparecer por sí mismo, referido a lo que es, no tiene la mayoría de edad, ¿no? Y por supuesto no se puede representar solo, sino a través de un apoderado, una persona que lo represente y lleve su voz a través del tribunal correspondiente para iniciar un procedimiento, un proceso de demanda, un libelo, ¿no? De alguna pretensión que de alguna forma se ha concebido o que se le ha vulnerado un derecho que esta persona de poca edad han sufrido, ¿no? Se le han violentado sus derechos. Y que por supuesto contratan a algunos abogados para que lo representen en un juicio y que de alguna forma salga la verdad procesal, que se le dé la razón en relación a la verdad, lo que es verdadero, pues, ahí a lo que le pertenece, y justamente se legitima por eso. Según el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, requiere que la persona sea legítima, y por ella debemos entender a la que se encuentra o está en pleno goce de sus derechos civiles y gestionar por sí misma o mediante apoderados, como estamos indicando. Y en este sentido, nuestra ley de abogado exige, sobre todo y en todo momento, la existencia de un profesional del derecho. Profesional del derecho es un abogado colegiado, legítimamente constituido en Venezuela o puede ser también en el exterior, pero con facultades precisas y plenas que le faculten de alguna forma el libre ejercicio para realizar tal acción. De modo que exige la existencia de este profesional del derecho, que todas las actuaciones que se cumplan durante este proceso tienen que ser realizadas por un abogado de ética solvente y por supuesto que sea probo, ¿no? En este sentido. La capacidad legal la tienen todas y cada una de las personas que tienen la capacidad de ejercicio en el derecho civil, y por ello tiene capacidad de ejercicio en el derecho civil la que tiene el derecho procesal. La capacidad procesal vemos que la tienen las personas que sean también mayores de 18 años
Es mayor de edad quien haya cumplido los 18 años de edad. El mayor de edad entonces es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas en las disposiciones especiales. De esta forma, el Código Civil reconoce lo que es la capacidad para obrar para todos los actos de la vida civil a los mayores de 18 años. Es decir, nuestra mayoría empieza a partir de los 18 años. En esta capacidad procesal también observamos que toda persona, por el solo hecho de su nacimiento, tal cual como le hemos indicado, tiene una capacidad jurídica, pero para actuar libremente en plena ejercicio en el conjunto de sus derechos civiles, para administrar y disponer libremente de sus bienes, es necesario ser mayor de edad. Es uno de los requisitos muy importantes y expresamente en la normativa. Hay que cumplir con la normativa, ¿sí? No obstante, para ejercer plenamente el conjunto de sus derechos civiles, para administrar o disponer libremente de sus bienes, es necesario ser mayor de edad. Es decir, que para ciertos actos y para determinadas funciones, el legislador requiere edades menores o mayores de 18 años. Ejemplo, para ser diputado, senador, presidente de la República, por supuesto se necesita ser mayor de edad y cumplir ciertos requisitos establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La capacidad procesal entonces es un conjunto también complejo, por supuesto que se deriva de los requisitos o de las condiciones que están establecidas en la ley para que una persona física o jurídica pueda participar, ya que es un proceso como demandante, el demandado o tercero, ya que las personas naturales deben poseer una legitimidad que sea civilmente hábil, es decir, que esté en pleno goce de sus derechos civiles y que no estén afectados de incapacidad o por inhabilitación o por interdicción civil o penal, y todo que acto deba ser asistido por un profesional del derecho. Estas son las normativas o las reglas del juego, según el legislador y nuestro Código Procesal Civil. Esta cualidad a procesar en cuanto a la legitimación en general es la titularidad de un derecho subjetivo, pero considerada concretamente en el ámbito procesal, toma el nombre de cualidad, ¿sí? Uno no puede intervenir en un juicio sin tener la cualidad debida, es decir, si no estás nombrado debidamente, vamos a llamarlo así de esa forma, en un poder, no tienes una cualidad jurídica, porque ¿quién te dio esa cualidad? No puedes actuar. Entonces, si no tienes esa cualidad, por supuesto, estás fuera de la normativa, estás fuera de las reglas del juego jurídico. Entonces no puedes actuar porque no hay de alguna forma una legitimidad de parte de la persona actora, ni de la parte, por supuesto, de la persona que vaya a representar al demandado. La cualidad se distingue entonces de la capacidad, toda vez que en la primera se discute lo que es la titularidad y en la segunda se discute lo que es la actitud para demandar o para defenderse. Acuérdense que todos tenemos derecho a defendernos de cualquier tipo de situaciones que se nos presente o se nos señale. Esto sucede en todas las situaciones o en todas las áreas del derecho en los cuales tenemos el derecho a la defensa, ¿sí? A través del debido proceso también, que se nos respeten todas esas situaciones establecidas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La cualidad entonces distingue esta capacidad, tal cual como lo hemos indicado, cuando una persona demanda a la reivindicación de un inmueble y alega que es propietario del mismo en virtud de haberlo adquirido por documento público debidamente registrado. Él deberá probar que es propietario de ese inmueble mediante el título pertinente que acredite su propiedad. Si no lo demuestra, por supuesto, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no?
O sea, incurre en un delito y estaría inmerso en unas situaciones totalmente distintas a las que nos regula el código. Entonces no tiene la cualidad, no tiene lo que es el sentido de propietario, la titularidad de la propiedad, y por ende no puede estar pretendiendo absolutamente nada. O sea, va a iniciar un proceso sin tener claro que él no tiene ningún tipo de derecho. Sin embargo, hay personas en la vida real que ejecutan o tratan en lo posible de pretender un derecho que no le corresponde. Ya eso serían terceros, ¿no? Lo que llamamos terceros, personas que de alguna forma se han dado la tarea de realizar este tipo de actividades. Es decir, que entonces la designación subjetiva de la titularidad de un derecho en cuanto a la cualidad procesal. En el caso planteado, para que el demandado pueda discutir el derecho de propiedad que invoca el actor, deberá entonces, como estamos indicando, probar de alguna forma su condición de poseedor. Y por ende, si se demanda a un poseedor, él dirá que no tiene entonces la cualidad para discutir ese derecho, por cuanto él no es poseedor. La legitimidad ad causam activa se refiere a lo que es la cualidad del demandante y la legitimidad. Ad causam pasiva se refiere a lo que es la cualidad del demandado. Tanto el actor como el demandado entonces deben tener interés en el proceso, tal cual lo establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil de nuestra norma, por supuesto, adjetiva, nuestro Código de Procedimiento Civil. Es diferente cualidad e interés, ya que el interés es aparentemente o apreciable, ¿no? Vamos a llamarlo así, de una forma desde el punto de vista económico o jurídico, siempre que comporte para las partes el aprovechamiento de su patrimonio. Pero es de señalar que la cualidad e interés no son términos sinónimos, como se los ha querido señalar y confundir por algunos autores. Hay que tener en cuenta la diferencia de uno y del otro. Una cualidad es diferente al interés. Entonces tomen datos, muchachos, en relación a esta diferencia. Vamos a ver ahora lo que es la liticonsorcio y su clasificación. Varias personas pueden constituir de alguna forma una parte, ocupando una misma posición de actores o demandados. Así nace lo que llamamos la liticonsorcio, que puede ser activo, pasivo o mixto. La liticonsorcio activo es cuando varias personas o una pluralidad de sujetos actúan como actores contra frente a un demandado. El liticonsorcio pasivo es cuando existe un actor frente a varios demandados. Y el liticonsorcio mixto es cuando existen algún tipo de pluralidad de actores y de demandados. La liticonsorcio y su clasificación. También la liticonsorcio puede ser voluntaria y necesaria. Esta se clasifica en liticonsorcio voluntaria cuando corresponde a una de las partes. Y como ejemplo podemos citar en el caso de que se cometa un determinado hecho ilícito y haya una obligación a pagar. Todas las partes que fueron objeto del daño pueden reunirse y acumular sus pretensiones en un mismo nivel de demanda, que es la acumulación de acciones. Y esto es lo que se llama el liticonsorcio activo voluntario. Y se llama así debido a que esas personas muy bien podrían intentar por separado o deducir lo que son sus acciones en forma separada y dar origen a los tantos juicios como acciones intentas. Cuando una persona es objeto de un hecho ilícito cometido por varias personas, coautores del hecho, y esa persona intenta la acción en contra de los particulares del hecho, estaremos entonces en una situación de una liticonsorcio pasivo voluntario. También podemos hablar de lo que es la pluralidad de los autores y varias víctimas.
y de procederse, como en los casos citados anteriormente, que habrá entonces una litis consorcio voluntaria mixta. La litis consorcio necesario es cuando la naturaleza de las relaciones jurídicas afectan a más de dos personas y se forma por la naturaleza jurídica de lo debatido. Según Goldschmidt, señala la litis consorcio que son los que producen los juicios de expropiación, la comunidad, lo que es la masa de acreedores, los coheredos del acreedor, etc. En el caso de la litis consorcio necesario, cuando se demanda la nulidad del matrimonio por un tercero, siendo que ese tercero necesariamente tendrá que demandar a ambos cónyuges, por cuanto el vínculo está entre ellos dos y no puede demandarse a uno solo, porque de todas formas, si se demanda a una sola parte, la otra sufrirá iguales efectos. Y por ello se impone lo que es la litis consorcio necesario y se forma por la naturaleza jurídica de lo debatido. Vamos a ver ahora lo que es, muchachos, la sucesión y sustitución procesal. Es un término entonces de proceso, las partes desde su inicio hasta la terminación, que son siempre las mismas, ¿no? En un curso de un proceso puede presentarse una sucesión o una situación procesal o de partes. Estas partes, bien porque muera el actor o muera el demandado. Existen entonces algunos tipos de sucesión que son la sucesión procesal y la sustitución procesal. La sucesión procesal, en la sucesión procesal hay cambios de titularidad de derecho y de obligaciones. Y por supuesto cambios de persona. En estas dos situaciones, que son la sucesión procesal propiamente dicha, que estamos refiriéndonos a lo que es la mortis causa. La mortis causa es causa de muerte, ¿no? Debido a causa de muerte. Esto pasa mucho en los temas de sucesión. Acuérdense, muchachos, que nosotros no terminamos nunca de arreglar, de alguna forma dejar esas propiedades, dejar las cosas claras para nuestros herederos. Cuando nos llega la muerte, nos llegó. O sea, nos agarró y nos llevó. No van a esperar por nosotros a esperar acomodar las cosas. Eso es raramente, ¿no?, que se da. Y no dejamos ni testamento, no dejamos nada arreglado, sino que los demás se van a encargar. Eso es una ley de vida, ¿no?, generalmente. Hay otra forma de repente que puede ser que uno tome las medidas y que por supuesto quede todo de forma arreglada, pero muy escaso. Nosotros realmente no tenemos esas precauciones, vamos a llamarlo así, a la hora de que nos llegue el fallecimiento. Entonces dejamos las cosas para última hora. Claro, nosotros tratamos lo posible de dejar las cosas en la medida de lo posible un poco despejadas, para que los que estén atrás, que son nuestros familiares, los que son los que se van a ocupar de nosotros, ¿sí?, para el entierro, para lo que es la reclamación o reclamo de la pretensión de los bienes que se deja, etcétera. Pero nunca dejamos las cosas en un orden debido. Entonces, esta sucesión propiamente dicha, que es la mortis causa, que es el motivo o causa de la muerte, cuando ocurre la muerte de una de las partes, entran en lo que es el proceso de herederos o causaviente a título universal, y es el caso de una sucesión por causa de muerte. La sustitución procesal entonces se realiza a través del proceso inter vivos, que es una cesión de derechos litigiosos. Inter vivo es entre vivos, es decir, la persona estando viva, ¿no?, que se realiza ese proceso. Se hace una cesión de derechos litigiosos a través de, bien sea en una notaría, que generalmente si quiere, bueno, a través de un tribunal, porque es litigioso, ¿sí?,
Porque si fuera voluntario, se haría a través de una notaría donde la persona renuncie a un derecho determinado, que de repente hay que tener conciencia de las situaciones de los bienes que deja. Unos muchachos no tienen que estar apegados a los bienes en absoluto, porque así como nosotros hemos llegado a esta tierra, llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Ahí no la fortuna ni nada de eso, señor. Eso lo irán a aprovechar los que nos siguen los pasos a uno, a nosotros, y los sucesores, ¿no? En este sentido, los herederos, y para eso es todo un protocolo para lo de las sucesiones. Entonces, no es otra cosa en esta sustitución procesal que la cesión de derechos litigiosos establecida en el artículo 1557 del Código Civil, donde hay sustitución de las partes. En cuanto al legislador venezolano normó lo concerniente a lo que es la sustitución de las partes para evitar que una persona que estuviera casi derrotada en un proceso evitase las prestaciones de ley y condena en costas, enajenando o traspasando su acción, puesto que la cesión solo surte efecto entre cedente y cesionario y no contra la parte contraria. Por eso se llama actos intervivos. La persona le traspasa un derecho, pero eso tiene que ser a través de un proceso estando vivos. Hay una sustitución procesal también, que no hay cambio en este sentido de titularidad del derecho, sino de la persona. En este caso típico de la acción oblicua, en el que la persona ejerce en nombre e interés propio un derecho ajeno. No hay entonces cambio de titularidad. Lo que sucede es que en la sucesión procesal no debe confundirse con la sustitución de poder. Son cosas totalmente diferentes, muchachos. De esta forma, mis estimados estudiantes, vamos a dar la clase hasta acá. Y nada, nos veremos la próxima clase de Dios mediante. Espero que les haya gustado esta clase, que es de más interesante y dinámica, ¿no? De alguna forma estamos pendientes para enviarles las próximas clases y para que ustedes puedan revisar sus videos, sus anotaciones, sus apuntes, porque después vamos a tener un examen, ¿sí? Vamos a ver si ese examen lo podemos dejar para enero, para que ustedes tengan tiempo suficiente de preparación y que puedan, por supuesto, responder sus preguntas con la debida certeza, vamos a llamarlo así, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado. Porque en diciembre, muchachos, es mentira que la gente está metida en una parranda, unas cosas, y están en otras cosas allí. Entonces, vamos a dejarlo ese examen a la primera semana de enero. Entonces, tomen nota ahí para que podamos hacer ese examen. De todas maneras, si hay cambio en el transcurso de finalización del año, yo se los haré saber. Si hay que hacer obligatoriamente el examen es para finales del año o antes que culmine el año lo hacemos. Pero lo más concerniente y lo más sensato sería realizarlo la primera semana de enero, porque ya entre la segunda, tercera semana de enero tenemos ya la segunda evaluación del segundo parcial. Bueno, muchachos, me despido con ustedes. Les habló su profesor Robert Martínez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1 de la Teoría General del Proceso. Feliz tarde, nos vemos en la próxima edición, el próximo video. Cuídense, feliz tarde, hasta luego.